Entonces ya vimos cómo se sacaban las componentes de los vectores, ¿vale? Que era restando siempre el extremo del vector, el punto extremo menos el origen, ¿vale? Y luego pasamos entonces a hacer operaciones. Vamos a ver primero la suma, que todas las operaciones vimos que se pueden hacer gráficamente, dibujándolo, o analíticamente, que es calculándolo. Entonces, ¿cómo lo hacemos gráficamente? Pues gráficamente siempre se hacía lo mismo. Se dibujaba el primer vector, en este caso el 2, 1, que es el vector v. Entonces, el vector 2, 1 será 2 unidades a la derecha y una en vertical hacia arriba. Entonces se dibujaría así, ¿vale? Indicáis siempre qué vector es. Y luego, en el extremo del primer vector, colocamos el segundo. Es decir, en el extremo del primero dibujo el segundo. ¿Cómo dibujo el segundo? Pues lo mismo, 3 unidades a la derecha, 1, 2 y 3, y una hacia abajo en este caso porque el 1 está negativo. Entonces ahí dibujaríamos el vector W. Todo esto, ¿vale? Yo lo estoy haciendo aquí en la tablet, pero esto si lo podéis hacer en la cuadrícula, pues mucho mejor porque así los dibujos saldrán más exactos. A ver, me lo voy a mover un poco para arriba. Entonces, ¿cuál será el vector suma de los dos? Pues el vector que va desde el origen del primero al extremo del segundo. Entonces, en este caso será ese vector de ahí. ¿Vale? Fácil, siempre lo mismo. Ponemos el vector el primero y donde acaba el primero colocamos el segundo y ahí nos sale la suma. Analíticamente, pues mucho más fácil. Si tenemos v más w, ¿qué se hace? Pues sumar las componentes por las correspondientes una a una. Es decir, sumo la primera del primer vector, que es 2, más la primera del segundo, que es 3. Y por otro lado, sumo la segunda del primero más la segunda del segundo. Con esto tenéis que tener mucho cuidado con los signos, ¿vale? Porque si no os podéis liar. Entonces, ¿qué me da? Pues 2 más 3, 5. Y 1 más menos 1, sabéis que es 1 menos 1, que sería 0. Entonces, como veis, el vector gráfico que aparece a la izquierda, pues es el vector 5, 0. Se mueve 5 unidades a la derecha y en vertical no se mueve ninguna, ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Vale? Entonces, fácil, ¿no? Una a una y ya está. Para la resta, pues para la resta primero tenemos que ver qué es el vector opuesto. Pues el vector opuesto a un vector u es el vector, se escribe menos u, y es el vector que tiene el mismo módulo, es decir, que mide lo mismo y que tiene la misma dirección, es decir, que se sitúa sobre la misma recta. ¿Qué pasa? Que en lugar de ir en un sentido va en el contrario. Entonces, si yo dibujo el vector u, por ejemplo, el vector 1, 2, sería 1 hacia la derecha y 2 hacia arriba. ¿Vale? Ese sería el vector u. ¿Cómo dibujo entonces el vector menos u? Pues siempre sobre la misma recta. Lo pongo en amarillo, ¿vale? En lugar de ir hacia arriba, en este caso, pues irá hacia abajo con la misma longitud, que más o menos iría por ahí. Es decir, sería menos 1 hacia la izquierda y 2 hacia abajo. Entonces ese sería el vector opuesto a u, vector menos u. ¿Esto para qué lo vamos a utilizar? Pues ahora cuando hagamos la resta, en lugar de hacer unas restas, haremos una suma de un vector y el opuesto del otro, ¿vale? Que como sabéis es lo mismo. ¿Cómo hago un vector opuesto a otro analíticamente? Pues muy fácil, si el vector es el u 1, 2, pues el opuesto menos u es simplemente cambiando el signo a todas las componentes. En este caso, como es 1, 2, pues será menos 1, menos 2. ¿Vale? Muy fácil. Entonces, ¿cómo hago la resta? Pues como os he puesto aquí, utilizando el vector opuesto, una resta de dos vectores se convierte en una suma de un vector y el opuesto del otro. Es como decir que 2 menos 1 es igual que sumar 2 más el opuesto de 1, que es menos 1. ¿Vale? Entonces, gráficamente,
pues gráficamente, como estoy en una suma, pues me dibujo siempre el primer vector, que será el 1, 3. Ahora, ¿qué tendría que dibujarme en el extremo del v? El menos w, ¿no? Yo primero me voy a dibujar el w tal cual, que sería ese de ahí, pero si yo hago esa suma sería una suma normal. Yo quiero hacer la resta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar, en lugar del vector, sumar su opuesto, que será ese de ahí, el menos w. Entonces, como estoy en una suma, pues empiezo en el origen del v y me voy hasta el extremo del w. Y ese será el vector resta de v menos w. ¿Vale? Mucho cuidado porque ahora cambia mucho qué vector está primero, ¿vale? Si el vector que está primero fuera el w, pues entonces habría que hacer el opuesto de v, ¿vale? Ahora hay que tener mucho cuidado cuál está primero y cuál está después. Analíticamente, pues lo mismo. Si hago v menos w, ¿qué tengo que hacer? La suma de v más el opuesto de w. ¿Cuál sería v? Pues v lo dejamos igual, 1, 3, más el opuesto de w, que en este caso si w es 2, 0, pues será el menos 2, 0. Esto es lo mismo que decir que se resta uno menos el otro, ¿vale? ¿Qué me daría 1 menos 2? Pues lógicamente me da menos 1, y 3 menos 0, pues me queda 3. Que si veis en el dibujo de la izquierda, pues el vector azul es el menos 1, 3. ¿Vale? Esa sería la resta. Y ya lo último que nos queda es ver el producto de un número real por un vector. Vale, el vector que he elegido en este caso sería el 3, 1. Me lo dibujo aquí abajo. 1, 2 y 3 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Ese sería el vector v. ¿Qué tengo que hacer entonces gráficamente para dibujar el vector? Por ejemplo, en este caso he puesto dos opciones. 2 por v, 2 por v, pues siempre sobre la misma recta. En este caso, como es 2 veces v, pues tengo que volver a colocar el vector v, es decir, el doble de longitud. Entonces, el vector 2v será todo eso. ¿Vale? Es decir, es un vector que mide el doble y mide siempre en la misma recta. ¿Qué pasa si en lugar del doble quiero un tercio del vector? Pues me voy al vector v y lo divido en 3 partes y me quedo con la primera. ¿Vale? Ahí tendría esos dos nuevos vectores, 2v y un tercio de v. Eso lo veremos luego cómo se hace para, por ejemplo, calcular las ecuaciones de las rectas, que es ya lo siguiente que vamos a ver. Analíticamente, ¿cómo hago 2 por v? Pues multiplico el número real que me dan por cada una de las componentes. En este caso 2 por 3 y 2 por 1. Y me queda el vector 6, 2. Que como veis es el vector verde que aparece ahí. 6 a la derecha y 2 hacia arriba. ¿Qué pasa con el 1/3 de v? Que me quedará 1/3 por 3 y 1/3 por 1. 1/3 por 3 sabéis que se quedaría 3 entre 3, lo cual me daría 1. Y 1/3 por 1, pues se queda igual, 1/3. Que como lo veis es el vector pequeñito de la izquierda, el amarillo. Vale, entonces eso es un poco lo que sería con operaciones de vectores. ¿Vale? Bueno, pues espero que no haya sido muy largo y que os sirva un poco para ir preparando las cosas. Lo dicho, si tenéis alguna sugerencia de lo que sea, pues me lo decís por el modo, ¿vale? Y lo vamos viendo. Bien, un abrazo a todos, hasta luego.